Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de herramientas claves para auditorías remotas. Nos parece que hoy, dado el contexto que nos toca vivir, es esencial pensar en que el único foco para la industria de alimentos, la única prioridad para la industria de alimentos es la inocuidad. Las industrias de alimentos no dejaron de producir durante esta cuarentena y no lo van a dejar de hacer, teniendo en cuenta un montón de situaciones a las que deben afrontar, como disminución de la dotación del personal, tareas tercerizadas que probablemente sean complicadas seguir manteniendo, como la limpieza tercerizada si es que la tienen, control de plagas, calibración de equipos. Todo esto hace indispensable que nosotros como auditores sigamos acompañando la industria. Por eso es que ya desde hace algún tiempo y hoy más que nunca contemplamos esta nueva modalidad, la de auditorías remotas. Vamos a hacer foco en las auditorías de segunda parte o también puede ser tranquilamente aplicable a las auditorías de auditorías internas. Ahí vamos a hacer foco nosotros en esta charla, pero hay que tener en cuenta también qué pasa con las auditorías de certificación. Bueno, GFCI ya se promulgó y no aprueba las auditorías remotas. También tenemos documentos de referencia, los cuales les proponemos también consultar y que son interesantes en cuanto a contenido. No son nuevas, ya existían, pero miren cómo se fueron adelantando a esto que parecía que nunca iba a ocurrir y ocurrió, que es el documento de referencia IAF D3 del 2011, donde este documento hace referencia puntualmente a qué acciones tomar en el caso en el que no se pudieran hacer las auditorías convencionales, ya sea por situaciones adversas como puede ser una catástrofe, ya sea un terremoto, una acción de terrorismo o una pandemia, también lo contempla. Y también hay otro documento de referencia que es muy interesante, que es el IAF MD4 del 2018, donde en este documento se hace referencia a las nuevas tecnologías que están disponibles y cómo manejar la comunicación ante la necesidad de tener que hacer una auditoría no presencial, una auditoría remota. Tengamos en cuenta que pueden haber varias metodologías. Podemos trabajar con una auditoría hoy remota 100%, pero más adelante, a corto o mediano plazo, puede ser una auditoría compartida, mitad in situ, mitad remota, y más adelante, ojalá así sea, podamos coordinar una auditoría de las convencionales que sea 100% in situ o presencial. Otro punto también a tener en cuenta es que según, en el caso nuestro, por ejemplo, que hacemos auditorías de segunda parte, según lo que llegamos a convenir con los clientes, podemos hacer ahora estas auditorías remotas, haciendo foco en la inocuidad del producto, obviamente, pero claramente va a tener una orientación bastante más documental y pensar en reprogramar o programar una auditoría de acá a 6 meses donde el foco sea la recorrida por la planta. Y de esa manera completar el combo perfecto para no abandonar o no acompañar lo suficiente a las industrias. Por eso es que todo el equipo de Aliar nos reunimos ya hace algún tiempo, intercambiamos ideas, experiencias, opiniones e hicimos este breve resumen en el que lo vamos a compartir con Valeria, donde básicamente lo que hicimos fue dividir a la organización de este tipo de auditorías en consideraciones previas, planificación y auditoría, propiamente dicha. Y ahora con Valeria vamos a ir haciendo un intercambio de este contenido para que lo puedan utilizar en su trabajo, en sus auditorías. Bien. Bueno, hola a todos. Básicamente, toda esta parte de consideraciones previas tiene que ver con la preparación de la auditoría, asegurarnos que la auditoría después transcurra sin mayores inconvenientes, teniendo en cuenta que existen otros aspectos que hay que considerar. Primero y fundamental, verificar la conectividad de ambas partes. Esto tiene que ver con asegurarse que todos tengan señal. En nuestro país hay lugares en donde la señal no es tan buena, o inclusive los horarios no son los convencionales para tener buena conectividad, o los lugares en todos lados de la planta. Eso hay que chequearlo previamente con la persona que haya sido designada para coordinar por parte de la planta a ser auditada todo este tema.
Por supuesto, definir la herramienta de comunicación, que no necesariamente tiene que ser única, puede ser una combinación. Zoom, Skype son las más conocidas, pero también está Microsoft Teams, hay varias, e inclusive puede ser una videollamada de WhatsApp. Eso hay que coordinarlo con el auditado porque depende de la herramienta que tengan disponible. Por supuesto, bueno, los dispositivos que vamos a utilizar durante la auditoría, celular, cámaras tipo GoPro, tablet, o inclusive para todo lo que es predio externo, o en algunos lugares, la utilización de drones. Bueno, claro es todo el manejo de la información, no deja de ser una auditoría convencional en ese sentido. Toda la información que se maneja, tanto documentación como registros, tienen carácter de confidencial y eso tiene que estar amparado dentro de la auditoría y ser aclarado específicamente. Porque siempre se generan dudas de si estoy compartiendo documentos, bueno, todo aquello, preguntar específicamente si hay alguna restricción de confidencialidad con el auditado, de manera que si surgiera algún inconveniente ya esté hablado previamente. Algo que sí es importante, que ayuda a la organización, todo esto tiene que ver con que la realización de la auditoría transcurra sin inconvenientes, solicitar todos los mails de todos los que van a estar involucrados durante la auditoría. Entonces, si convocamos reuniones de Zoom o de Skype, ya tengamos el mail y no perdamos tiempo convocándolos en el momento. Por supuesto, bueno, definir la fecha, la mejor fecha, y asegurarse que la planta esté operativa, especialmente para aquellos procesos y productos alcanzados por la auditoría. Puede pasar, y durante este periodo está ocurriendo mucho, que algunas líneas no estén funcionando o estén funcionando parcialmente. Entonces, bueno, justamente al hablar con la persona que haya sido designada para la coordinación de la auditoría, asegurarse que la línea que nosotros queremos auditar o que esté dentro del alcance de la auditoría esté funcionando. Y algo que, bueno, lo estuvimos hablando con María Eugenia mucho, es, en general, este tipo de auditorías son de seguimiento. No quiere decir que no se pueda hacer una auditoría de alta, pero sí son más enriquecedoras y son de seguimiento. Entonces, está bueno designar al mismo auditor que realizó auditorías previas a este proveedor, porque conoce la planta, conoce todo el funcionamiento de los procesos, y entonces es más rico, más profunda la auditoría que si fuera alguien que desconoce la planta. En el caso de auditorías de alta, si cada caso que hubiera que hacerla, lo que se recomienda es que sea un auditor que tenga experiencia en el rubro, porque conoce cuáles son los aspectos a tener en cuenta durante una auditoría de este tipo, y bueno, de esa manera zanjar la cuestión de ausencia de conocimiento de la planta en particular, básicamente. Bueno, esa es la primera parte de consideraciones previas. Bueno, todo esto son cualidades que debemos tener en cuenta al momento de arrancar la coordinación de una auditoría remota. Ya acercándonos un poco más a la auditoría propiamente dicha, tenemos que planificarla. Y para esta planificación es fundamental coordinar con el auditado el plan de auditoría y el alcance. Esto lo hacemos en auditorías remotas y auditorías también presenciales, pero en este caso particular tenemos que ser lo más detallistas posibles, teniendo en cuenta que al no tener una relación cara a cara con el auditado, tiene que quedar muy claro de antemano cuál va a ser el alcance de la auditoría, qué procesos necesitamos ver, como decía Valeria, que esos procesos estén operativos en el día de la auditoría, para que no haya ningún conflicto en el momento de comenzar la recorrida. Solicitar un ejercicio de trazabilidad, y nosotros lo titulamos ampliado, es decir, aprovechar el ejercicio de trazabilidad, ya que consideramos que el ejercicio de trazabilidad es el eje fundamental de una auditoría remota, ya que hay muchísima información que podemos obtener de un ejercicio de trazabilidad, por eso enriquecerlo solicitando documentación que comúnmente veríamos en otra instancia de la auditoría presencial, pero aprovechar, como les decía, el hecho de solicitarles el ejercicio de trazabilidad para que ahí mismo también incluyan
documentos relacionados con la calibración de los equipos involucrados en ese proceso y hasta la trazabilidad de las pesas patrón utilizadas en esa calibración, la verificación de esos equipos. También programa de mantenimiento preventivo de los equipos involucrados, procedimientos de limpieza, además de los registros que podemos llegar también a solicitarlos en un ejercicio de trazabilidad relacionados con ese proceso, con ese día de elaboración, certificados o constancias de visita de la empresa que realiza el control de plagas, también relacionado con el día o con la semana o con la quincena que se haya elaborado ese producto. Aprovechar, como les decía, ese ejercicio de trazabilidad para pedir la mayor documentación posible. También, obviamente, toda la documentación que consideremos como auditores necesarias para revisar con antelación, si la planta tiene, por ejemplo, un plan HACCP, pedirlo con anticipación para poder revisarlo y después llegar a la auditoría y a la entrevista con el auditado con ya toda esa documentación procesada. También organizar el recorrido remoto con el auditado, pensemos que va a ser una situación en algunos casos novedosa y bueno, tenemos que tratar de bajar la ansiedad, la angustia y todas las situaciones particulares que pueden llegar a surgir en este tipo de auditorías. Por eso, convenir con el auditado cómo va a ser el recorrido, teniendo en cuenta que como vamos a solicitar previamente el diagrama de flujo y el plano de la planta, como menciona el punto que sigue, si conocemos la planta y el auditado nos conoce, también sabrá cuál es nuestra metodología de trabajo, pero dejar en claro cuál va a ser el recorrido y también a qué personas de antemano vamos a necesitar. Ya habiendo revisado la documentación, tendremos más o menos en cuenta qué personas o qué puestos vamos a necesitar entrevistar en la recorrida remota. Entonces, también que disponga de esas personas para el momento de la recorrida poder entrevistarlas. Como les decía, solicitar el plano de la planta, el diagrama de flujo y el organigrama para saber cuáles son las responsabilidades y los puestos de trabajo al momento de hacer también las entrevistas. Otra vez, si conocemos la planta, esta documentación va a ser sencilla, quizás hasta ni la necesitemos, pero si es una auditoría de alta, es indispensable para conocer la planta que vamos a auditar. Y por último, coordinar los horarios y los descansos. Cuando hablamos de los horarios nos referimos a teniendo en cuenta, como les decía, toda esta ansiedad que se va a generar por parte del auditado, considerar tiempos para que mientras que nosotros revisemos alguna documentación, él pueda ir a tomarse un café, ir al baño, ir a tomar aire, responder un llamado, responder un mail. Sabemos que la dotación del personal en general en las plantas se vio reducida, entonces capaz que tiene que resolver muchas más cosas que las que tendría que resolver en una situación normal. Entonces, tener en cuenta todas esas consideraciones para hacer estos cortes hasta su almuerzo y demás, como para poder tranquilamente poder llevar a cabo la auditoría. Y por último vamos a pasar a lo que es la auditoría propiamente dicha. Ahí vamos a intercambiar un poquito con Valeria cuáles son nuestras consideraciones al respecto. Vale, si querés la primera. Sí, básicamente en la reunión de apertura, sí, no hay que obviar los pasos definidos para una auditoría, reunión de apertura, realización y cierre, y en la reunión de apertura es importante volver a repasar toda la metodología que se va a aplicar, los criterios globales de la auditoría y confirmar horarios o algún aspecto puntual que haya que coordinar. Contemplar que la auditoría remoto tiene un enfoque más documental que de planta. Esto es casi inevitable. Obviamente vamos a tener mucho más tiempo para hacer la revisión de documentos y no va a ser tan sencilla o tan fácil la recorrida de manera remota. Por eso les decía que lo que podemos hacer es coordinar para que hoy el foco esté en lo documental y la próxima vez que vayamos a auditar esa planta el foco esté en la recorrida. De cualquier manera se puede hacer la recorrida virtual sin problemas, pero vamos a tener ciertas limitaciones. Entonces, dejar en claro que este tipo de auditorías tiene un enfoque un poco más documental. Bien. Después, bueno, el tema del seguimiento del plan de acción, justamente al ser auditoría segunda parte y tener un plan de acción de la auditoría anterior, nos permite ir haciendo, especialmente durante la recorrida, si hubo algún desvío relacionado en la auditoría anterior relacionado con infraestructura,
pedirle al auditado que haga foco, que se detenga en, no sé, hay un piso roto o hay una estructura que había que reparar, si realmente se reparó, que la recorrida no sea solo una recorrida general, sino que ir haciendo foco sobre el plan de acción. El hacerlo de acuerdo al plan de acción de la auditoría anterior también es ordenador y optimiza los tiempos a la hora de realizar la auditoría. El otro punto importante también es, obviamente, de acuerdo a toda la documentación que hayamos revisado previamente, van a aparecer claramente consultas e intercambios con el auditado. Obviamente, no dejar de lado las características que debemos tener como auditores, generar empatía para poder sacar provecho lo máximo posible de esa auditoría, sacar la información que necesitamos y entrevistar a quien corresponda de acuerdo a los documentos que hayamos revisado, tanto previamente como durante la auditoría, y sacarnos todas las dudas necesarias. Sí, eso viene muy vinculado con lo que sigue, que tiene que ver con durante la recorrida hay que seguir el proceso como en una auditoría tradicional, pero sí es importante hacer hincapié en las etapas críticas. Por eso si se puede contar de antemano con el plan HACCP o con una descripción del proceso global, eso permite detenerse, si tienen un detector de metales o tienen un filtro, detenerse en ese lugar. Si es por videollamada de WhatsApp, se puede entrevistar a la persona que está realizando ese control, un PPRO, un PCC, haciendo hincapié en esas etapas en particular porque son las etapas que garantizan la inocuidad del producto. Entonces está bueno no pasarlas de largo, sino detenerse en particular y siempre siguiendo el proceso para no marearse, para no, en el tratar de ver todo, no perder de vista el proceso como proceso productivo. Bueno, también intentar replicar lo que haríamos en una auditoría presencial con esta nueva metodología, ¿no? Entonces, hacer que el auditado haga un recorrido similar al que nosotros haríamos de manera presencial. No solo, como decía Valeria, y es importantísimo enfocar en el proceso, en los equipos, en las etapas críticas, sino también hacer tomas o paneos generales de todo el proceso, de todo el área o todo el sector de producción, por ejemplo, para evaluar a grandes rasgos condiciones edilicias, condiciones de circulación de productos, circulación de personal y, obviamente, si detectamos algo puntual, pedirle al auditado, que van a ser nuestros ojos en esa recorrida, que se acerque a ese equipo, a esa persona o a lo que sea que hayamos detectado en esa mirada general. Y como ejemplo, si hay una parte del proceso que implica una carga manual de producto en no sé, alimentando una envasadora, por ahí está bueno pedirle que se acerque, por eso es importante esta visión más general. Y después al final, por supuesto, la reunión de cierre, es importante en toda auditoría que quede claro para el auditado cuáles son, si hubiera, los hallazgos, pero también una retroalimentación global, desde la facilidad para poder hacer la auditoría, la predisposición de la empresa para poder realizarla, y también, en particular, al no tener toda esta cuestión física, es muy importante que queden claros cuáles fueron los desvíos, cuáles fueron los hallazgos, más allá del resultado global con un puntaje de la auditoría, sino tener más empatía en transmitir, asegurarse que el auditado entendió claramente si es que hubo un hallazgo, qué tipo de hallazgo y por qué se consideró dentro de la auditoría, ¿no? Muy bien. Bueno, y por último, simplemente compartirles, comentarles que desde Aliar ya estamos poniendo en marcha este tipo de metodologías nuevas de trabajo. Nos hemos tenido que adaptar a este nuevo contexto que nos toca vivir, siempre priorizando la inocuidad del producto, teniendo en cuenta que pese a todas las vicisitudes y bueno, las situaciones que nos tocan vivir, la industria de alimentos no dejó de producir. Por ende hay que seguir acompañándolos y asegurar siempre con el foco en la inocuidad del producto. Por eso desde Aliar les ofrecemos obviamente siempre nuestro servicio, a través de las redes compartimos artículos, información actualizada, este tipo de charlas para sumar
y para aportar de alguna manera nuestros conocimientos, nuestra experiencia acerca de, bueno, en particular de este tema, ¿no? Auditorías remotas. Ujú. Sí, por supuesto nos pueden contactar y cualquier consulta estamos a disposición. Exacto. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Gracias. Hasta Adiós. luego.